A ver, ¿quién no ha escuchado eso de análisis técnico-económico? Y le ha venido un recuerdo vago de la universidad, quizás de una materia que, bueno, no parecía tan crucial en ese momento, ¿no? O tal vez es algo más actual, un desafío en el trabajo, una pasantía, y una piensa, ¿por qué no le puse más atención a esto? La fuente que vemos hoy, una especie de guía rápida, parece que le habla justo a esa sensación. Hoy vamos a meternos de lleno en esto del análisis técnico-económico. Pero tranquilos, no es volver a una clase teórica pesada, para nada. La idea es entender bien para qué sirve, por qué es tan importante y cómo se hace, aunque suene un poco intimidante al principio. Vamos a ver que no es solo cosa de ingenieros, Sirve para cualquiera que quiera saber si una idea, un proyecto, si tiene futuro en el mundo real. Exacto, es una muy buena forma de verlo. El objetivo hoy es como quitarle el misterio a este concepto, que a veces suena, no sé, demasiado complejo. Y vamos a ver que sí, claro, hay números, hay cálculos, pero la lógica de fondo es bastante intuitiva, casi sentido común. Vamos a explorar para quién es útil esto. Y es para mucha gente, Desde, no sé, estudiantes de posgrado que tienen que defender si su investigación puede ser viable, hasta emprendedores, gente que se lanza con sus ahorros y necesita saber si va a recuperar la inversión. Nuestra misión es sacar lo clave de esta guía, entender el qué, el por qué y un poquito del cómo se hace este análisis. Esos ejemplos que das son muy reales. El estudiante al que le preguntan, ¿y esto es rentable? O la persona con una idea genial, pero ni idea de cómo calcular si va a ganar dinero. O el profesional que dice, ay, si hubiera prestado más atención a esto en vez de solo a, no sé, cinética o reactores. Parece que la vida profesional nos lo recuerda sí o sí. Entonces, ¿por qué es tan fundamental este análisis? Mira, yo creo que lo más importante es que actúa como un puente. Es indispensable. Conecta la idea técnica, lo que funciona en el papel o en el laboratorio, con la realidad financiera. No basta con que algo sea una maravilla técnica. Tiene que ser sostenible, tiene que ser rentable. Responde a la pregunta clave. ¿Esta idea, este proceso, esta tecnología es factible económicamente? ¿Se puede hacer de verdad? Entiendo. Sin esa respuesta, sin este puente, pues las mejores ideas se pueden quedar solo en eso, en ideas. Es como el cable a tierra de la innovación, digamos. Exacto, un cable a tierra muy necesario. Vale. Ahora, la guía menciona algo de dos paquetes, uno básico y uno avanzado. Empezamos por el básico, ¿qué trae? El básico, como dice el nombre, pone los cimientos. Se centra en dos cosas principales. Primero, estimar los costos. Ojo, tanto la inversión inicial como los costos de operar el día a día. Y segundo, analizar el flujo de caja, proyectarlo. El flujo de caja. O sea, la plata que entra y sale a lo largo del tiempo, ¿no? Justo eso, registrar cuándo entra dinero y cuándo sale. Y con esa información ya puedes calcular los indicadores clave de desempeño económico. Ah, y ahí es donde aparecen esas siglas que a veces asustan un poco, TIR y VPL. La guía dice que el paquete básico te permite calcularlas. ¿Podemos explicar rápido qué son? ¿Así de forma intuitiva? Sí, claro, muy por encima por ahora. La TIR, la tasa interna de retorno, te da una idea del rendimiento, como qué porcentaje te devuelve la inversión cada año. Algo así como la tasa de interés del proyecto. Vale, el rendimiento. Y el BPL, el valor presente neto, trae todas las ganancias futuras a hoy. Considera que el dinero de mañana vale menos que el de hoy, ¿no? Y te dice si el proyecto, en total, crea valor económico o lo destruye. Entendido. O sea, si vale la pena la inversión hoy pensando en el futuro. Exacto. Son métricas esenciales para comparar opciones y decidir. La guía seguro entra en detalle de cómo se calculan. Perfecto. Eso ayuda a ubicarnos. Entonces, el paquete básico te da la foto inicial. Cuánto cuesta, cuánto ingresa, cómo queda el balance año a año y si es rentable o crea valor. Suena lógico como primer paso. Pero mencionaste un paquete avanzado. ¿Qué le suma a esto? El avanzado se mete de lleno con algo que es inevitable en el mundo real, la incertidumbre. El paquete básico, digamos, asume que tus números son correctos, tus estimaciones de costos, de ingresos,
Pero, ¿y si no? ¿Qué pasa si el precio de tu producto baja un 10%? ¿O si te sube la materia prima? Claro. ¿O si la planta no rinde lo que esperabas? El paquete avanzado responde a esas preguntas de ¿qué pasaría si? Usa herramientas como el análisis de sensibilidad. Ver cómo afecta a cambiar una cosita. Eso es. O análisis más complejos como el de riesgo de inversión, que mira muchas incertidumbres a la vez, a veces con métodos como Monte Carlo. Uf, aquí se pone interesante. Y quizás un poco incómodo para los que buscan la certeza absoluta, ¿no? La guía lo dice claro. Esto puede sacar de quicio a los ingenieros, que están formados en la precisión. Hay que trabajar con datos imprecisos, con estimaciones. La guía dice, prepárense espiritualmente. Siempre va a haber dudas. Con los costos de los equipos, sobre todo al principio. Con los precios de venta futuros. Con los rendimientos. Y ese es el punto clave. Fíjate qué paradoja. A pesar de no tener una bola de cristal de esa incertidumbre, se toman decisiones de inversión gigantescas. Hablamos de millones de dólares, de euros. Puede ser dinero de inversores, de bancos, o los ahorros de toda una vida si es un emprendimiento propio. ¿Es verdad? Entonces, esta incertidumbre no es un defecto del análisis, es parte del juego. Y justamente por eso existen estos análisis avanzados, los de sensibilidad, los de riesgo. La meta no es eliminar la incertidumbre, eso es imposible, es entenderla, cuantificar qué impacto puede tener y tomar decisiones informadas, sabiendo que existe, ver qué tan robusto es el proyecto. Entender el riesgo en vez de cerrar los ojos. Suena lógico. Y para que esto no suene tan abstracto, la guía usa un ejemplo genial, muy de la calle. Elegir entre invertir en 3 restaurantes. Pone unos datos simples, podemos redondearlos un poco de la tabla 1 que cita. Opción 1, comida japonesa. Inversión, 1,000 pesos, digamos. Ingresos al año, 400. Gastos al año, 300. Opción 2, comida italiana. Inversión, 800. Ingresos, 300. Gastos, 220. Y opción 3, comida brasileña. Inversión, 900. Ingresos, 500. Gastos, 250. La pregunta es obvia. Financieramente, ¿cuál pinta mejor? A ver, si lo analizamos como dice la guía, incluso en este ejemplo simple, hay que mirar 3 cosas básicas. 1. La inversión inicial, el CAPEX, como se dice a veces. ¿Cuánta plata hay que poner al principio? 2. La ganancia anual, o sea, ingresos menos gastos operativos. ¿Cuánto genera el negocio cada año? Y 3. ¿En cuánto tiempo recupero esa inversión inicial con la ganancia anual? El famoso tiempo de retorno. Vale, vamos a calcularlo. Japonesa. Inversión, 1,000. Ganancia anual, 400 menos 300, son 100. Tiempo de retorno, 1,000 dividido 100, 10 años. Es la inversión más alta. 10 años, ok. Italiana. Inversión 800. Ganancia anual, 300 menos 220, son 80. Tiempo de retorno, 800 dividido 80, también 10 años. Anda, menos inversión pero mismo tiempo. Curioso. Exacto. Y la brasileña. Inversión 900, está en el medio. Ganancia anual, 500 menos 250, son 250. Tiempo de retorno, 900 dividido 250, eso da 3.6 años. Wow, 3.6 años frente a 10. Mucha diferencia. Entonces, ¿qué nos dice esto? La brasileña no es la más barata de entrada, pero Pero recuperas la inversión muchísimo más rápido. solo 3.6 años. Las otras tardan 10. Claramente, desde este punto de vista, la brasileña es más atractiva. El dinero vuelve antes, hay menos riesgo, puedes reinvertir antes. Y fíjate, con un ejemplo tan simple, tan de todos los días, ya metimos un indicador clave, el tiempo de retorno, el payback time. Exacto. Es una métrica súper usada, sobre todo para una primera mirada rápida. Parece fácil, pero ¿cuántos negocios habrán fallado por no hacer ni este cálculo básico? Uf, seguramente más de los que pensamos. La pasión es clave, sí, pero necesita estos números para sostenerse. Es el soporte, digamos. Justo. Vale, muy claro el ejemplo del restaurante. Pero ahora, alguien que estudió, no sé, ingeniería química, podría decir, ok, entiendo lo del restaurante, pero yo trabajo con reactores, columnas. ¿Qué tiene que ver? La guía parece que se adelanta a esa pregunta, ¿no?
Totalmente. Y la respuesta es fundamental. Los principios son los mismos. La escala es distinta, la tecnología es más compleja, obvio, pero la lógica económica es idéntica. En ingeniería química, que la guía llama la ingeniería de la transformación. Buena definición. Sí. Los inversores ponen capital, la inversión, para construir una planta, una unidad, que transforma materias primas en productos de más valor. Igual que en el restaurante, hay costos de inversión iniciales, el CAPEX. Comprar los equipos, instalarlos, reactores, bombas, todo eso. Ajá. Y hay costos operativos, el OPEX, materias primas, energía, personal, mantenimiento. Lo del día a día. Exacto. Y claro, esperas ingresos por vender el producto. La meta financiera es la misma, que los ingresos superen a los gastos operativos y recuperen la inversión inicial en un tiempo razonable. Y que además den una buena ganancia. Y ahí es donde el ingeniero químico, su rol no es solo que la reacción funcione, ¿verdad? Según la figura 1 que menciona la guía. Precisamente. Ese es un punto clave que recalca la guía. El ingeniero químico no solo tiene que asegurar que el proceso funcione técnicamente, que la química funcione, tiene que encontrar la solución técnica óptima. O sea, decidir qué tecnología usar, cómo diseñar los equipos, a qué presión, a qué temperatura operar, de manera que todo el proyecto sea económicamente atractivo. Que cierre por los dos lados, el técnico y el económico. Exacto. En la práctica, eso significa buscar diseños que bajen la inversión, o que reduzcan los costes de operación, o que produzcan más. Todo para mejorar los números. Bajar el tiempo de retorno, subir el BPL, la TIR, como dice la guía. Las decisiones técnicas y las económicas van de la mano, no se pueden separar. Claro, un diseño súper elegante pero que te lleva a la quiebra, no sirve. No sirve de nada. Entendido. Entonces, si ese es el objetivo, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo se hace un análisis de estos en ingeniería química? La guía menciona una secuencia, ¿no? Refiriéndose a su figura 2. Sí, da una hoja de ruta bastante clara. Podemos resumirla en 5 pasos principales, más o menos. Primero, definir el proceso, la idea técnica. Hacer diagramas de bloques, luego diagramas de flujo de proceso, los PFDs. Mostrar los equipos, las corrientes. El esquema básico. Segundo, balances de masa y energía. Aquí cuantificas todo, con cálculos, hojas de Excel o, lo más común hoy, simuladores de procesos. Calculas cuánto entra de materia prima, de energía, y cuánto sale de producto, de residuos. Los números técnicos. Tercero, estimación de costos e ingresos. Con los balances pasas a la plata, estimas el CAPEX, la inversión. Y aquí la guía insiste, muchas veces hay que hacerlo con información incompleta. Hay que aceptar esa incertidumbre. Hay métodos para estimar. Ajá. Luego, estimas el OPEX, los costos operativos anuales. Usas los consumos del paso anterior y los precios. Y, por supuesto, estimas los ingresos por ventas. Producción anual por precio esperado. Vale. Costos e ingresos. Cuarto, análisis de flujo de caja. El corazón financiero. Proyectas todas las entradas y salidas de dinero, año a año, durante la vida del proyecto. Calculas el saldo neto cada año. La película financiera del proyecto. Y quinto, calcular los indicadores de desempeño. Con esos saldos anuales del flujo de caja, aplicas las fórmulas. Calculas el payback time, la TIR, el BPL y otros si hace falta. Suena ordenado, lógico, pero me imagino que en la vida real hay algún paso que sea más complicado, donde la gente se atasca más o donde pega más fuerte la incertidumbre. Buena pregunta. Todos tienen lo suyo, ¿eh? Pero la estimación de costos. El paso 3. Sobre todo el CAPEX al principio. Eso es difícil. Y es una fuente grande de incertidumbre. Necesitas experiencia, buenas bases de datos, buen juicio, para estimar con poca información. Me imagino. Y proyectar los precios de venta futuros también es adivinar un poco, ¿no? Y justo por eso, el flujo de caja y los indicadores finales, los pasos 4 y 5, no hay que verlos como un número mágico y único. Son la base para luego hacer los análisis de sensibilidad y riesgo. El paquete avanzado, para ver qué tan sólidos son esos números.
Entiendo. O sea, la TIR, el BPL, el payback son como la brújula, pero hay que saber si el viento de la incertidumbre la mueve mucho. Exacto. Y con esos números y su sensibilidad es que la gerencia, los inversores, deciden luz verde, luz amarilla o luz roja para el proyecto. Es una buena analogía, sí. Esos indicadores, leídos junto con su sensibilidad, son la información clave para decidir. Un proyecto puede dar un BPL positivo con los datos base, pero si un pequeño cambio en un costo lo hunde, quizás no es tan bueno como parecía. Ahí está el valor de hacer el análisis completo, claro. No busca hacer un tratado de finanzas, ¿verdad? Correcto. Y eso es bueno para quien va dirigido, creo yo. El foco es práctico. Es aplicación pura. La guía se centra en cómo usar herramientas que todos tenemos, como hojas de cálculo. Mencioné Excel. Cómo usar Excel para hacer los cálculos de costos, armar el flujo de caja, poner las fórmulas de los indicadores. Y muy importante, cómo hacer los análisis de sensibilidad, incluso análisis de riesgo básicos ahí mismo. Es una visión para gente que necesita usar esto. Ingenieros, científicos, emprendedores, para evaluar sus proyectos, no para volverse teóricos financieros. Muy bien. Creo que hemos cubierto bien las ideas centrales de esta introducción al análisis técnico-económico que nos da la guía. Queda bastante claro que no es algo secundario, ¿eh? Es una herramienta esencial para ver si algo es viable de verdad. Da igual si es un restaurante o una planta química gigante. Totalmente de acuerdo. Vimos que es un proceso lógico. Defines la idea, la cuantificas, estimas costos e ingresos, ves cómo fluye el dinero en el tiempo y al final lo resumes en indicadores clave: Payback, BPL, TIR, que son los que ayudan a tomar decisiones con fundamento. Y algo que ha estado flotando en toda la charla y que la guía recalca mucho es eso de manejar la incertidumbre. Ser honestos. Siempre trabajamos con datos imperfectos, con estimaciones, pero igual hay que decidir. Y a veces se juega mucho dinero. Este análisis, sobre todo con las herramientas avanzadas, ayuda a navegar eso, a entender mejor los riesgos y las posibles ganancias. Sí, es una elección de pragmatismo, ¿no? Aplicado a innovar, a invertir. No buscas la certeza total, porque no existe en el mundo real. Buscas tomar la mejor decisión posible con lo que tienes, entendiendo qué es lo más crítico, cómo puede afectar el resultado. Se trata de tomar riesgos, pero calculados, no a ciegas. Y eso nos deja pensando, ¿no? Una reflexión final casi. Si hasta las inversiones más grandes, los proyectos más complejos, se basan en estimaciones, en navegar esa niebla de la incertidumbre, ¿cuánta certeza necesitamos realmente antes de animarnos a dar un paso? Asumir un riesgo calculado, ya sea en un proyecto enorme del trabajo o, bueno, quizás en algo personal que nos da vueltas en la cabeza. Algo para reflexionar mientras vemos nuestras propias oportunidades.